Hola, muchas gracias por ver este video. Es para mí un gran gusto poder compartir esta información que seguro será de gran valor. Si estás viendo este video, probablemente es porque estás contemplando los medicamentos derivados de cannabis o con compuestos de cannabis como una alternativa terapéutica para ti, para un familiar o para un conocido. Decidí hacer este video porque me di cuenta en mi práctica clínica que a pesar de que existe gran cantidad de información, aún hay gran cantidad de mitos mezclados con verdades. Acceder a la información científica no es tan fácil, por lo que es mi intención en esta presentación aclarar algunos de los mitos y verdades que hay. Mucho gusto, me presento, mi nombre es William Zambrano, soy médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, candidato a máster en epidemiología de la Universidad del Rosario en convenio con la Universidad CES. Tengo formación en bases científicas y terapéuticas de cannabis medicinal y soy miembro activo del Society of Cannabis Clinicians. Antes de empezar, es importante decir que toda la información presentada aquí es una síntesis pensada, preparada y diseñada por mí de una parte de la evidencia disponible acerca de las bases científicas para el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Antes de empezar, quiero dejar en claro que esta presentación fue pensada y diseñada con el único propósito de educar pacientes potenciales usuarios de cannabis y sus derivados con propósitos medicinales. Aquí presento la síntesis de la información científica que considero más relevante acerca del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Cada diapositiva tiene sus respectivas referencias bibliográficas. Me gusta empezar con esta imagen. Aquí tenemos los cogollos de una planta de cannabis, ya después de haber florecido. Es de aquí de donde se obtienen los compuestos químicos. Más adelante vamos a entrar en detalle, pero es importante que las personas se relacionen y conozcan de dónde se obtienen los productos químicos para preparar los medicamentos. En Colombia existe un marco normativo que permitió la reglamentación y la implementación del uso terapéutico de cannabis con la Ley 1787 de 2016 y el Decreto 613 de 2017. A partir de ese entonces, se regula y se permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional. Es importante mencionar que el marco regulatorio sigue cambiando, que la industria del cannabis es una industria joven, creciente en Colombia. Vamos a hablar un poco de la planta de cannabis. La planta de cannabis tiene una gran cantidad de compuestos, no solamente el THC o el CBD hacen parte de los compuestos químicos, hacen gran cantidad de compuestos y muchos de estos compuestos, o algunos de estos compuestos más bien, tienen propiedades terapéuticas que se han demostrado en algunos estudios. Vamos a hablar un poco más de esos estudios más adelante. Y han demostrado eficacia en para el manejo de algunos síntomas de algunas enfermedades. Es importante tener en cuenta esto porque son algunos de estos compuestos de mayor interés que otros. Además que en los procesos de extracción en los cuales la planta pasa de ser materia vegetal a ser un medicamento, hay diferentes técnicas por las cuales se puede producir, digamos, esos medicamentos. Por ende, es importante entender que algunos de estos compuestos que vemos no son deseados para el uso medicinal. Ahora, acerca de la planta. Se acepta que solamente hay una especie de cannabis, que es Cannabis sativa L. Esa clasificación es una clasificación biológica inventada por Carl von Linneo, quien fue un naturalista sueco, y él desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar los animales y las plantas. En este caso, en la planta de cannabis, la primera palabra indica el género, cannabis, y la segunda palabra indica la especie, sativa. Y este es el único nombre aceptado en el mundo científico.
Existen subespecies como la sativa, la índica y la ruderalis. Sin embargo, esto habla más de su morfología, de cómo es la forma de la planta, tal vez de algunas características, pero no define el efecto. Desde el punto de vista químico, muchas de estas plantas pueden compartir esos compuestos químicos y esto es en realidad lo que va a definir su efecto. ¿Por qué? Digamos que es muy popular el hecho de asociar la subespecie con algún efecto. Por ejemplo, se ha asociado más la planta sativa con efectos más euforizantes, la planta índica con efectos más relajantes, por ejemplo, pero esto no funciona de esa manera, son más los compuestos químicos que se encuentran en esa planta que puede cambiar de variedad en variedad y que no necesariamente van a corresponder a esa subespecie. Es decir, no necesariamente la sativa va a producir efectos euforizantes y la índica efectos relajantes. Esto también es importante porque los compuestos químicos que se encuentran en esa planta también vamos a utilizarlos para producir algunos efectos. Entonces, esta planta de cannabis es muy interesante porque se puede usar de muchas maneras y tiene diferentes propósitos, no solamente médicos, sino industriales y recreativos. Aquí en esta imagen podemos ver la planta de cannabis y en la imagen C podemos ver unas estructuras glandulares llamadas tricomas. Es en ese lugar en donde se producen los productos químicos que son de nuestro interés. La planta tiene más de 500 compuestos químicos, alrededor de 18 clases químicas que son capaces de estimular el sistema endocannabinoide. ¿Y qué es eso del sistema endocannabinoide? Ya vamos a hablar de eso. Los más conocidos, las clases químicas más conocidas son los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Y estos compuestos son muy interesantes porque son capaces de modular el sistema endocannabinoide, somos capaces de producir un efecto con algunos de estos compuestos y eso es lo que lo ha hecho tan interesante. Aquí podemos ver una referencia de 2012 en el que se habían detectado hasta ese momento 545 compuestos químicos en la planta de cannabis. Vamos a hablar de algunos de ellos. Los fitocannabinoides son los cannabinoides que se extraen de la planta. Es importante esto porque los cannabinoides se pueden producir de manera sintética, por ejemplo. Se conocen más de 100 fitocannabinoides y estos son tal vez los más conocidos, algunos de los más estudiados, por ejemplo el THC y el CBD. Muchas veces se habla del THC de la planta, pero realmente la planta contiene una gran cantidad de compuestos químicos, además del THC y del CBD. Los efectos psicoactivos de la planta se asocian más al THC o tetrahidrocannabinol. Sin embargo, podemos ver aquí algunas de las estructuras moleculares de otros cannabinoides, ¿sí? Como el CBG, el CBN, que también tienen propiedades interesantes y que pueden llegar a tener aplicaciones clínicas y producir efectos terapéuticos. Esto aún en algunos de esos compuestos está en estudio y es algo que en los próximos años iremos viendo en la medida en la que se desarrollen más la investigación en este tipo de compuestos. Los terpenos son un grupo muy grande de compuestos químicos. Estos compuestos le otorgan a la planta una gran cantidad de propiedades organolépticas, como huele, cómo se percibe, ¿sí? El aroma, el sabor, no solamente del cannabis, sino de las plantas, de los vegetales, de las frutas. ¿Sí? Son compuestos que se encuentran en otras plantas también. Se conocen alrededor de 20.000 y alrededor de 200 se encuentran en la planta de cannabis. Muchos de estos compuestos se han estudiado en estudios preclínicos en los cuales se ha demostrado algunas propiedades terapéuticas que pueden ser muy interesantes para usar
en contextos clínicos. Los terpenos son componentes importantes del metabolismo humano. Algunos de estos conocidos como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, y se clasifican de acuerdo a su estructura química, en monoterpenos o sesquiterpenos. Es interesante porque algunos de los más estudiados, como el limoneno, el alfa-pineno, el mirceno, el linalol, el beta-cariofileno, entre otros, se han estudiado sus propiedades terapéuticas solos y también en compañía de algunos cannabinoides como el CBD y el THC, en los cuales se propone y se prueba en algunos estudios preclínicos que estos compuestos tienen efectos sinérgicos, o sea que trabajan juntos, producen un efecto más potente juntos. Los flavonoides son el otro grupo de compuestos químicos muy interesante. Eh, Se conocen más de 6.000, en la planta del cannabis alrededor de 20, y son compuestos muy interesantes que tienen propiedades antioxidantes. Tal vez de todos los grupos este es el menos estudiado. Sin embargo, muy interesantes. Seguramente veremos, hay algunos con propiedades antiinflamatorias bien interesantes. Veremos cómo se desarrolla en el futuro la investigación en estos. A partir de este momento vamos a empezar a hablar del sistema endocannabinoide y cómo funcionan los cannabinoides aquí. Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema antiguo y complejo de señalización celular. Está compuesto por moléculas denominadas endocannabinoides, ¿sí?, que las produce el cuerpo, que son similares a los cannabinoides que se encuentran en la planta del cannabis, receptores, que son como cerraduras, que son capaces de reconocer esos compuestos. Haz de cuenta que los compuestos funcionan como llaves y cerraduras, y estos receptores son capaces de identificar, recibir y producir un efecto de estas moléculas. Además, también existe un complejo enzimático que permite la síntesis y la degradación de estos endocannabinoides. Muchos de estos endocannabinoides se producen a necesidad, en el momento en el que el cuerpo los necesita, no como otro tipo de moléculas que se almacenan, se producen y se almacenan. Estos son un poco diferentes. Tiene una amplia distribución tisular, se encuentran receptores cannabinoides básicamente en todos los tejidos y funciona como un modulador de muchas de las funciones biológicas. Es por eso que ha cobrado gran interés la investigación en este tipo de compuestos desde el punto de vista terapéutico. Aquí podemos ver una ilustración de cómo se distribuyen estos receptores. Se menciona el CB1 y CB2, sin embargo, hay gran cantidad de receptores más allá de estos que pueden llegar a interactuar con esas moléculas, con los endocannabinoides y producir diferentes efectos. Eso es algo que aún está en estudio. Se conocen algunas bases moleculares muy complejas y es algo que iremos nuevamente viendo cómo se desarrolla. ¿Cómo funcionan los cannabinoides? Básicamente tenemos el sistema endocannabinoide en el cuerpo, ¿cierto?, que ya tiene unos compuestos muy similares a la planta del cannabis. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos producir unos efectos, ¿cierto?, ya conocidos con algunos compuestos, ¿cierto?, que pueden ser extraídos de la planta. Generalmente, la gran mayoría, los cannabinoides también pueden producirse de manera sintética, como había mencionado. Sin embargo, esto no es lo más usual. Digamos que eso es más de interés farmacéutico. Estos son compuestos químicos que muchas veces están patentados y que estarán en estudio, pero lo más abundante son los fitocannabinoides, ¿sí?, a lo que tenemos acceso aquí en Colombia y muchos pacientes alrededor del mundo
son los medicamentos derivados directamente de la planta. Sin embargo, las formas de producir esos medicamentos van a ser muy importantes porque la calidad, la cantidad, la composición química de ese medicamento es lo que va a definir el efecto terapéutico, el éxito del efecto terapéutico en gran medida. Y, por supuesto, mantener un producto estable, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Lo importante aquí es que entendamos que podemos estimular ese sistema endocannabinoide con compuestos externos para producir un efecto deseado. ¿Cuál? Dependerá del contexto clínico en el que nos encontremos, de las necesidades del paciente. Como había mencionado, los receptores más conocidos son los receptores CB1 y CB2, de los cuales podrás encontrar gran cantidad de información en Internet. Sin embargo, no son los únicos y hay gran cantidad de receptores que se han estudiado en busca de efectos terapéuticos que, que puedan asociarse. Sin embargo, la investigación en esto es bastante compleja. Los cannabinoides y los endocannabinoides pueden ser capaces de estimular otro tipo de receptores y producir otro tipo de efectos. Esta imagen me gusta mostrarla porque ilustra muy bien la complejidad de algunos procesos celulares. Aquí podemos ver dos neuronas, en la parte superior una neurona y en la parte inferior otra neurona, que se denomina presináptica la de arriba y postsináptica la de abajo. Y aquí podemos ver en la parte inferior a la derecha una molécula de anandamida, que es un endocannabinoide en la parte naranja, ¿cierto? Que está estimulando o que muestran que estimula un receptor CB1. Sin embargo, el THC es muy afín a los receptores CB1 que se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro particularmente. Y esto es algo muy interesante porque de alguna manera el THC sería una especie de análogo que puede llegar a producir un efecto similar al de la anandamida, que puede llegar a estimular ese receptor. Y eso puede ser interesante en ciertos contextos clínicos. Sin embargo, esto no es lo único. Hay una gran cantidad de mecanismos intracelulares y extracelulares que controlan todo lo que sucede. Y esto es importante entenderlo, porque va mucho más allá del THC o el CBD. Existe algo que se conoce como efecto entourage o efecto séquito en español. Básicamente que algunos compuestos de la planta de cannabis pueden llegar a producir un efecto sinérgico, es decir, que por ejemplo el CBD tiene un efecto antiinflamatorio y algunos compuestos como terpenos o flavonoides pueden llegar a potenciar ese efecto antiinflamatorio del CBD, por ejemplo. Pero esto se extiende a cada uno de los compuestos y está aún en investigación. Es algo muy interesante y que en la práctica clínica podemos ver algunas formulaciones magistrales que contienen unas dosis particulares de estos cannabinoides que pueden llegar a potenciar efectos terapéuticos deseados. Básicamente el sistema endocannabinoide modula múltiples funciones fisiológicas como el sueño y la vigilia, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico. En trastornos de dolor o inflamación puede llegar a modular esa respuesta inflamatoria y la percepción del dolor, el estado emocional, la piel, el control motor, apoptosis celular, los procesos de memoria y aprendizaje y el sistema reproductivo, entre otros. Tenemos una gran cantidad de aplicaciones. Sin embargo, es importante mencionar que para el uso medicinal nos interesan algunos de estos. Vamos a hablar un poco ahora de los medicamentos que existen a base de cannabis. Es muy importante entender cómo ha sido el desarrollo de esta industria del cannabis medicinal, porque ha sido llevada más bien de los pacientes a los médicos, a los investigadores, ¿sí? Más que una solución de los médicos a los pacientes o de los investigadores a los pacientes. Y no hay que menospreciar
el pasado, la forma en la que ha funcionado. Sin embargo, la industria está mejorando y con los nuevos paradigmas de medicina basada en la evidencia, cada vez se requiere mejor evidencia de mejor calidad, productos de mejor calidad, y eso es algo de lo que vamos a hablar en esta sección. Es importante hacer una diferenciación entre el uso recreativo de cannabis y el uso medicinal. Se diferencian principalmente en el propósito con el que se usa la planta. Es diferente tener dolor crónico y usar un medicamento a simplemente usar la planta de diferentes maneras por ocio. Y es importantísimo dejar esto claro porque a veces las dosis que se usan con propósitos medicinales son muy bajitas y en nuestro caso tenemos acceso a medicamentos que podemos ir titulando, ir cambiando de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando se trata de medicamentos derivados de plantas, todo importa. Desde la semilla, de dónde viene esa semilla, cómo es el proceso de germinación, de cultivo, de fertilización, la prevención de plagas, todo el proceso de cosecha y la producción del medicamento. Aquí todo importa, porque las plantas son seres vivos y requieren ciertas condiciones y también pueden enfermar. Digamos, la contaminación, no solamente por bacterias, hongos del material vegetal, sino también por metales pesados. Esto es algo muy importante porque a veces veo que las personas piensan que los productos que se consiguen en la calle son iguales a otros tipos de productos o que pueden llegar a ser igual de eficientes o efectivos, cuando en realidad pueden estar haciendo un daño a su salud. Entonces no es lo mismo que la planta sea cultivada en condiciones ideales, ¿sí? Aquí en Colombia hay un marco regulatorio eh, bien claro en el cual se establece cómo debe ser todo el proceso de la planta. No es igual a tener un cultivo en casa o un cultivo de pronto eh, que no está tan bien controlado. Tenemos algunos productos que he denominado artesanales, porque son productos que no están regulados, que dicen contener compuestos de la planta de cannabis y vienen en diversas formas, por ejemplo en forma de crema, ungüento, gotas, eh, en alcohol. Bueno, hay gran cantidad de presentaciones, aquí solamente hay algunas. Particularmente me interesa mucho que entiendas que estos productos muchas veces se preparan con diferentes plantas que pueden tener diferente composición química y producir un efecto, entre comillas, diferente o no el mismo efecto cada vez, porque no estamos teniendo los mismos compuestos químicos, no tenemos la misma variedad de la planta, no tenemos las mismas condiciones de cultivo, no sabe, el momento del corte es algo súper importante. Bueno, en la industria realmente debe existir un control para evaluar la presencia de contaminantes, como decía, de metales pesados, material biológico, algunos contaminantes como hongos, bacterias, virus, entre otros, que pueden ser potencialmente nocivos para la salud. Además de eso, pues vamos a tener productos que la primera vez se compran y tal vez obtengamos un efecto terapéutico, pero cuando volvemos a adquirir el siguiente producto, este producto ya es diferente, tiene una composición química diferente, porque viene de plantas que no son conocidas. Y esto es algo muy importante pensando en la continuidad del tratamiento y en garantizar o por lo menos asegurar unas dosis, unos compuestos químicos que siempre estén en el medicamento, que permanezcan a lo largo del tiempo y que pueda asegurarse la continuidad del tratamiento.
Existen otro tipo de productos que son de medicamentos de grado farmacéutico. Son productos medicinales regulados, estandarizados y que tienen unas indicaciones específicas. Estos, digamos que son medicamentos que han cumplido el proceso de desarrollo farmacéutico, que es muy complejo. Sociedad está más relacionada desde el conocimiento del COVID y el desarrollo de las vacunas, pues las vacunas tuvieron unos procesos, unas fases de desarrollo que van de la 1 a la 4, pues todos los medicamentos requieren en realidad ese proceso de desarrollo y estos productos lo han hecho de esa manera. Es decir, existen estudios en poblaciones específicas, en condiciones controladas, totalmente, digamos, aleatorio. En algunos casos, digamos que se obtiene información de alta calidad, no son perfectos, pero han demostrado efectividad en algunas condiciones, particularmente, por ejemplo, el Marinol, que existe desde la década de los 60 y que es un medicamento que tiene como indicación principal las náuseas y el vómito asociado a quimioterapia. Sin embargo, esta no es la primera alternativa de tratamiento. Existen otras alternativas, y es importante mencionar esto, que tal vez son más efectivas y que de pronto no tienen tantos efectos adversos. ¿Por qué? Porque ese marinol es un análogo sintético del THC. Lo voy a repetir. Es un análogo sintético, se produce de manera sintética y se parece a la estructura del THC, pero no es producido por la planta, es producido de manera sintética. Es importante mencionar que se ha visto en algunos estudios que en la medida en la que algunos compuestos aislados se utilizan, hay mayor presencia de efectos adversos y se requieren dosis más altas para producir algunos efectos. Entonces, ahí es algo interesante a tener en cuenta. El Sativex es un medicamento muy interesante que tiene como indicaciones principales la espasticidad por esclerosis múltiple. Lo han estudiado para algunos tipos de dolor crónico en estudios controlados, aleatorizados, doble ciego de muy alta calidad. Sin embargo, esos estudios también tienen sus limitaciones. No estoy diciendo que sean medicamento perfecto, pero estos cumplen con procesos rigurosos de estandarización para asegurar que cada vez que la persona accede a este medicamento, siempre va a tener lo mismo, los mismos compuestos en la misma dosis y no va a haber nada más. Entonces, esto es algo muy interesante. Tenemos otro medicamento como el Epidiolex, que es un aislado de CBD, o sea, se han tomado únicamente el CBD, se ha aislado y se ha puesto en una concentración específica, 100 miligramos por mililitro. Este Epidiolex ha sido aprobado para algunas enfermedades epileptogénicas, como el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut, que son enfermedades raras que afectan principalmente niños, niñas, y que deteriora de manera muy importante su calidad de vida, su desarrollo neurológico. Y este tipo de medicamentos ha mostrado utilidad en algunos casos en los que los tratamientos tradicionales o convencionales no han sido tan efectivos. En, es por esto que este medicamento entra a ser una alternativa. En Colombia tenemos un producto que se llama Neviot, eh, que es similar a este medicamento. Sin embargo, es industria colombiana. Y así existen otros, esto solamente por mencionar algunos de estos medicamentos. Y finalmente, tenemos los productos como fórmulas magistrales. Estas formulaciones magistrales también tienen un marco regulatorio. Son productos que son preparados, en el caso del cannabis medicinal, por un químico farmacéutico en una central de mezcla que tiene unas
regulaciones importantes, unos requisitos para poder producir este tipo de medicamentos que adicionalmente, en el caso de mis pacientes, eh, se hace una preparación magistral a la medida de las necesidades del paciente. ¿Sí? Dependiendo de las necesidades se prepara el medicamento, diferente a esto, que ya son productos que tienen dosis específicas, indicaciones específicas, diferente a esto que pues no se conoce su composición, ni los procesos de producción, ni de dónde vienen, ni nada. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, las diferencias entre los productos que hay. Espero haberme explicado bien y que entiendas que es diferente usar un producto así, producido de manera artesanal, un producto de grado farmacéutico, a usar una formulación magistral prescrita por un médico. Vamos a hablar un poco de algunos compuestos de la planta de cannabis, de sus efectos terapéuticos, vamos a hablar de efectos secundarios, de las diferencias de las vías de administración. Vamos a empezar con el THC, más conocido tal vez, o uno de los más conocidos, amado por unos, odiado por otros, sin embargo, sus propiedades medicinales son innegables. Este compuesto químico es un agonista parcial de los receptores CB1, CB2, pero también de otros receptores como los TRPV1, TRPV2, 3, 4 y 5, algunos de estos asociados con fenómenos de dolor. Algo muy importante, es por esto que el THC tiene propiedades analgésicas muy interesantes. Espero en otra charla explicarlo un poco más a profundidad en los mecanismos por los cuales se da. También puede tener algunos efectos antiinflamatorios, antieméticos, ¿sí? Con lo que mencionaba del dronabinol o el marinol. El THC el dronabinol es un sintético del THC, un análogo sintético. Antitumorales, antiepilépticas, antiespasmódicas. Algunas de estas propiedades se han estudiado más que otras, principalmente en modelos preclínicos. Este es el momento en el que estamos viendo cada vez más investigación clínica. ¿Qué es investigación preclínica? En laboratorio o en modelos animales, antes de probarlo en humanos. Ya la información clínica es la información que se obtiene de los estudios realizados en humanos. De la planta de cannabis o el uso de planta de cannabis, los efectos secundarios más frecuentes y más conocidos son relacionados al THC. Y es importante conocerlos y es importante saber que estos efectos secundarios se pueden presentar, sin embargo, depende de la dosis que se use, la frecuencia en la que se use, como mencionaba, el uso de cannabis medicinal no corresponde a las dosis del uso recreativo. Pueden ser mucho, mucho, mucho más pequeñas que muchas veces los pacientes no sienten ningún efecto secundario, pero es importante mencionarlos. El más relevante o uno de los más relevantes es la psicoactividad. Sin embargo, es algo que es totalmente reversible, totalmente controlable. Durante la consulta se hace una evaluación del riesgo y es importante en algunos pacientes con antecedentes evaluar muy bien si se usa o no se usa el THC. También puede llegar a producir ansiedad en dosis medias a altas en algunas personas, no en todo el mundo. Esto es algo que puede llegar a presentarse, no que se va a presentar necesariamente. Alteraciones de memoria a corto plazo que son reversibles, alteración de la capacidad para concentrarse, alteración de la coordinación motora, hiperemia conjuntival, es decir, que los ojos se ponen rojos, sequedad de las mucosas y aumento del apetito y el sueño. Aunque en el caso, por ejemplo, del aumento del apetito y el sueño es algo que podría llegar a ser deseable, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que les ha ido muy bien con formulaciones con THC en dosis muy bajitas, con otros compuestos, por supuesto. Tenemos también el CBD. El CBD es uno definitivamente de los más conocidos. Dicen que no es psicoactivo,
pero eso no es verdad. No es psicoactivo, no es lo más apropiado. No es psicotrópico, no produce psicoactividad, pero sí produce efectos en el sistema nervioso central, en el cerebro. Si no, no podríamos ver, por ejemplo, las propiedades que tiene o los posibles usos terapéuticos en epilepsia, ¿sí? Es importante porque el CBD es un neuromodulador. También tiene propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antiepilépticas, antipsicóticas, ansiolíticas, entre otras. Y esto es algo que, como nuevamente digo, se ha probado en estudios preclínicos y ahora más en ensayos clínicos con compuestos aislados. La verdad, muchos de estos estudios necesitan mejorar su calidad, pero cada vez estamos viendo más y más investigación. Tenemos otros compuestos como el CBN, que es un producto de la degradación del THC. Es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2 y tiene algunos efectos interesantes como relajante muscular, inductor del sueño, anticonvulsivante. Como mencionaba, aprovechando el efecto de entourage, podemos llegar a utilizar algunos de estos compuestos en dosis específicas para llegar a producir o potenciar un efecto deseado. El CBG es otro de los compuestos que utilizo en mi práctica clínica. El CBG es uno de los cannabinoides más abundantes en la planta del cannabis. Es un antagonista parcial de los receptores CB1, 5-HT1A. Es un agonista de los receptores CB2 y los receptores adrenérgicos alfados. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que este cannabinoide tiene unos efectos antiinflamatorios, analgésicos, tiene unas propiedades como relajante muscular, antitumoral, interrogado porque aún está en estudio, parece ser que tiene algunas propiedades interesantes. Este particularmente para el sueño puede ser algo bien interesante. Nuevamente dependerá de las necesidades del paciente. También tenemos, como había mencionado, los terpenos. Los terpenos se han estudiado en combinación con algunos cannabinoides, explorando esos efectos sinérgicos. Y en mi práctica clínica los utilizo algunos dependiendo de las necesidades del paciente, buscando potenciar el efecto terapéutico. Existen diferentes vías de administración. Vamos a hablar de cada una de ellas. La vía inhalada, que puede ser fumada o vaporizada, generalmente se utilizan los cogollos de la planta, ¿sí? Que son los que contienen los tricomas y los compuestos químicos que se encuentran dentro de estos, extractos de la planta, ¿sí? O aceites, y básicamente se inhalan. Lo que sucede con esto es que la acción es muy rápida, pero la duración del efecto es muy corto. Entonces, puede ser útil en algunos contextos clínicos, sin embargo, en Colombia y en el mundo realmente no es una de las vías que se recomiende, porque tiene algunos efectos secundarios. Fumar realmente tiene riesgos. Vaporizar, a pesar de tener menos riesgo, igual es una conducta de riesgo. Pues dependiendo del contexto, puede llegar a ser una herramienta útil. Sin embargo, vaporizar o fumar no es la principal forma de usar el cannabis de manera medicinal. Para eso tenemos otro tipo de productos como las formulaciones magistrales, en el cual lo que hacemos es utilizar soluciones oleosas. Básicamente utilizamos la vía oral, en la cual demora un poco más el inicio de la acción, pero a lo largo del tiempo se prolonga más en algunos de los compuestos. Y esto es algo muy interesante porque a diferencia de la vía inhalada podemos mantener a lo largo del tiempo un efecto deseado. Es mucho más discreto, fácil de dosificar, a diferencia de la vía inhalada en la cual es más difícil dosificar, particularmente si no se tiene un vaporizador, y el efecto es más prolongado. Es muy útil en enfermedades crónicas, ¿sí? Mientras que la vía inhalada, como mencionaba, puede ser más para situaciones agudas, particularmente de dolor, pero nuevamente no es la vía recomendada. Existen otras vías como la vía tópica,
Sin embargo, estos productos tópicos realmente aún están en investigación. Aquí en Colombia no hay gran cantidad de productos que sean catalogados como productos medicinales, como medicamentos, y que tengan propiedades terapéuticas claramente establecidas con ensayos clínicos controlados. Sin embargo, veremos el desarrollo de este tipo de productos. Puede ser algo bien interesante. Existen otro tipo de productos más cosméticos. Sin embargo, pues lo que digo no es lo mismo que un medicamento. Y la vía rectal, hay algunos, en el mundo hay algunos medicamentos que se han desarrollado, no solamente cápsulas, sino medicamentos que se pueden poner de manera rectal, pero puede ser algo muy interesante para enfermedades inflamatorias del colon, por ejemplo. Habría que evaluar si tiene algún efecto y bueno, en qué producto se va a usar, en qué dosis. Lo que más usamos aquí en Colombia, y yo particularmente, es la vía oral, con formulaciones magistrales. Aquí lo que vemos es una gráfica en la que en la parte de abajo vemos el tiempo en el eje X y en el eje Y la concentración plasmática de algunos productos. Lo que quiero ilustrar aquí es que la administración inhalada tiene un inicio más rápido, pero una duración más corta, mientras que la vía oral tiene un inicio más lento, pero el efecto es más prolongado y esto puede ser muy útil en algunas condiciones como epilepsia, como dolor. Modular el sistema endocannabinoide no es solamente usar el medicamento una vez, llegar a la enfermedad toma un tiempo, regresar a un estado de homeostasis, de balance, también toma un tiempo. Entonces, es por esto que es tan importante entender el por qué se usa una vía y no la otra de administración. Esta imagen me gusta muchísimo porque ilustra en las neuronas diferentes mecanismos de acción de medicamentos que se usan para modular el dolor y la inflamación. Por ejemplo, estos muy conocidos, los antiinflamatorios no esteroideos, como el meloxicam, como el ibuprofeno, como el naproxeno, ¿cierto? Que tienen unos mecanismos de acción específicos. Aquí lo que hace es ilustrar, ¿sí? Las diferentes partes en las que actúan, por ejemplo, los opioides, ¿cierto? Que son otros medicamentos muy usados para el manejo del dolor. También tenemos los medicamentos GABAérgicos, también tenemos aquí el THC. Y esto me gusta muchísimo porque no solamente nos muestra que hay diferentes alternativas, sino que podemos aprovechar esas diferentes alternativas de manera independiente en el contexto de cada paciente para mejorar o ayudarlo a mejorar los síntomas y por ende su calidad de vida desde diferentes mecanismos de acción con diferentes medicamentos. La planta de cannabis no es una panacea que soluciona todos los problemas, pero sí es una herramienta que puede ser muy útil. Nuevamente, para dejar muy claro, estos productos producidos de manera artesanal, estos productos de grado farmacéutico y estas formulaciones magistrales no son iguales. Conclusiones. Los productos derivados de cannabis deben ser prescritos por un médico. La terapia con cannabis es segura cuando se garantiza los productos, la procedencia de los productos y el seguimiento adecuado, el acompañamiento. Los objetivos de la terapia deben ser individualizados. No es usar 3 goticas o 5 goticas, no. Cada persona tiene sus necesidades, hay que entender el contexto, hay que hacer cambios importantes en el estilo de vida, hay que abordar la enfermedad de manera integral, no es solamente prescribir un medicamento. El cannabis medicinal no es recreativo, es muy importante tener eso en claro. Las fórmulas magistrales son medicamentos que se preparan a la medida de los pacientes. Y esto va en línea con que la terapia debe ser individualizada.
Es por esto que esos medicamentos, esas formulaciones magistrales se preparan a la medida del paciente. Particularmente en cannabis, pues es muy útil porque hay personas que necesitan menores dosis o mayores dosis para producir un efecto determinado. Existen diferentes estrategias para mitigar los efectos adversos del THC y esto se logra con algunos compuestos, controlando la dosificación, usando algunos compuestos que particularmente pueden inhibir la transformación del THC a su forma psicoactiva, o evitando su uso o utilizando muy pocas cantidades de THC en las formulaciones. La psicoactividad no es un indicador del efecto médico. No sentir psicoactividad o sentirla no indica que haya efecto medicinal. Depende de los objetivos que se establezcan durante la consulta. La información existente sobre la dependencia se ha construido acerca del uso recreativo. Realmente estudios robustos acerca de la dependencia en pacientes que lo usen de manera medicinal no he visto, no conozco hasta ahora estudios que lo hayan evaluado de manera robusta, metódica. Desde mi experiencia, puedo decir que la información que existe ha sido generada a partir de usuarios recreativos con diferentes formas de uso. Hay personas que lo usan mucho más que otras y pues no se puede extrapolar la información de usuarios recreativos en usuarios medicinales. Sin embargo, es importante dejar en claro, yo trato de ser como muy eh, claro con esto, y es que puede producir dependencia, sí, puede llegar a producirla. Sin embargo, nuevamente, lo que estamos haciendo en un contexto clínico es trabajar en base a las necesidades de los pacientes, mejorar su calidad de vida. Y por ende, si esto llegase a ser una alternativa de tratamiento, es importante que lo conozcas. El THC tiene una baja toxicidad y realmente su uso ha mostrado mínimos efectos físicos o psicológicos a largo plazo. Sin embargo, es importantísimo evaluar el riesgo de cada persona, es diferente. No es lo mismo una persona que tiene antecedentes de enfermedad mental que usa THC a una persona que no. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y que se evalúa en la consulta. La mayoría de los efectos secundarios son leves, reversibles y controlables, ¿sí? Que con el simple hecho de suspender el medicamento ya mejoran, y esto es algo súper importante. Nadie se ha muerto por usar cannabis, específicamente por usarlo. El método de uso afecta significativamente la toxicidad. Eso principalmente en contextos recreativos en el que las personas, por ejemplo, comen brownies o algún tipo de alimento con cannabinoides. El metabolismo hepático puede llegar a producir algunos compuestos más psicoactivos que, por ejemplo, cuando las personas fuman. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, házmelo saber. A continuación dejo mis redes sociales, mi número de contacto, WhatsApp. En Facebook, en Instagram me puedes encontrar como doctor.zambranow. Mi correo electrónico, puedes escanear ese código QR con la cámara de tu teléfono, te va a llevar a un Linktree en donde vas a poder acceder a mi perfil profesional, a la línea de WhatsApp y a mis redes. Muchas gracias por ver esta presentación. Espero que haya sido útil, que hayas aprendido algo nuevo o reforzado el conocimiento que ya tenías. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima.